Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo nos presenta una propuesta de la novedad del reino de Dios de frente al orden social mezquino que se ha establecido desde la competencia, desde la falsedad, desde el desequilibrio en las relaciones, tanto interpersonales como de las relaciones entre los pueblos. La primera lectura, que está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 26, los versículos del 2 al 23, nos presenta en pequeños relatos el espíritu conciliador de David frente a la animadversión del rey Saúl, quien, motivado por los celos y la poca capacidad para reconocer sus límites, se siente tentado a aniquilar a David, su potencial adversario. La respuesta de David parece contraria a la instigación de Saúl. En el funcionario del rey no solo se da el respeto a la vida, a la persona, sino a lo que la figura de Saúl representa como un ungido de Dios. No se puede violentar contra la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo es Él quien hace que las cosas se den y el orden social se geste por encima del caos y la ingobernabilidad. David deja ver que atentar contra la institucionalidad y el orden social no es el camino correcto. Lo que se debe corregir es quienes se encuentren en el camino y entorpecen el paso de la reciprocidad. El respeto del otro con sus potencialidades y sus cualidades como signo de respeto a sí mismo, sin provocar muerte, caos, desorden. Saúl es un ungido de Dios a quien se debe respetar, no obstante su falencia, su incapacidad y su obstinación. Dios hace que el hombre, motivado por el testimonio de respeto a la integridad de la persona, llegue a un momento en su vida y reconozca su debilidad. Nunca se debe forzar para crear caos, porque el mal produce caos y la fuerza de la bondad de Dios es el que genera el bien. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 6, los versículos del 27 al 38, nos presenta la supremacía de la enseñanza de Jesús a sus discípulos en el arte de tejer los lazos del amor en la sociedad, no solo en la comunidad. Los griegos consideraban la filía como el acto de la virtud al que todo hombre iluminado podría acceder. En el Evangelio, Jesús nos invita a dar un paso más para encontrar en el ágape la fuerza de la bondad como la expresión de la gesed, es decir, la misericordia, la bondad de Dios. En la modernidad se decía que una de las cualidades de esta etapa de la historia era el hombre sapiens, por encima de la emoción. Hoy, en cambio, se habla del hombre afectivo, que va más allá de la razón, encontrándose al borde de la sinrazón, motivada por dictaduras de grupos de poder que impiden que el ser humano se desarrolle e imponen ideologías que van por encima de la razón. Del hombre moderno, modelado por el razonamiento, adquirido por el acceso al conocimiento, vamos pasando al hombre posmoderno, que va siendo modelado por la distopía, cuyos instrumentos de alienación son las redes sociales. Nuestros gobernantes nos ofrecen un futuro ficticio en detrimento de la vida humana, de los derechos adquiridos, del diálogo sustituido por las redes sociales, porque el encuentro personal devela la fragilidad y lo falaz que pretende ser el hombre, y con estas dificultades el ser humano pretende construir nuevas relaciones, nuevas propuestas, nuevas formas de relación interpersonal. Esta enseñanza de Jesús a sus discípulos da un paso novedoso, significativo, tanto para el ayer como para el hoy. No propone el límite del amor humano en la aspiración griega de la filía, como el arte de la amistad, de la alteridad, sino en buscar los puentes de la apertura del corazón humano para que se configure con el ágape, que es el amor de Dios que se manifiesta en la donación oblativa de nuestra existencia en el bien del otro. La tradición del Antiguo Testamento conocía la ley del talión, es decir, una norma jurídica judía en el que se debe hacer justicia frente al otro como expresión de reparación de un daño causado. La ley del talión hoy no tiene espacio en el discurso de Jesús,
porque el principio de la justicia no es el fin, es el medio para que el cristiano encuentre el sentido de la realización del amor fraterno que le lleve al bien común de todos los seres humanos. Es una aberración hacer justicia con la violencia, pretender lograr objetivos específicos a través de la muerte y de la destrucción. Esto es la novedad de la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos, a quienes los invita a alcanzar el ágape como el principio que rige el ser de cada cristiano. El ágape es el principio del accionar de Dios, es decir, que Jesús nos invita a actuar según el accionar de Dios. Lograr esta exigencia de Jesús implica en nosotros ser renovados en criaturas nuevas que supere el primer hombre, el hombre primario, para llegar a ser modelo del hombre nuevo, del hombre espiritual, así como nos habla San Pablo en la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 45 al 49. Así pues, el hombre conoce el sentido del amor en la medida en que se dona, se convierte en servidor de la humanidad, en referente de hombre nuevo, dejando que cada ser humano construya su historia y mejore su propia historia, para que así la humanidad vaya creciendo, mejorando aquello de bueno y valioso que hemos recibido en el pasado, para que en el presente y en el futuro lo vayamos perfeccionando. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.